buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que te encuentres en cualquier parte del mundo. Muchas gracias por unirte hoy a esta conversación con Fernando Fraguela Posado, cineasta. Muchas gracias, Fernando, por aceptar la invitación a Radiodeca. Yo sé que no sueles dar muchas entrevistas, así que eso hace muy especial que estés aquí hoy. Estamos en familia. Pues si me permites, voy a leer tu biografía, así hacemos el esquema de estas conversaciones. Y bueno, quienes te conozcan un poco menos también pueden tener un vistazo de vuelo de pájaro. Bueno, Fernando es cineasta graduado de la Universidad de las Artes de Cuba en 2018 y del taller de producción audiovisual de la NYU Tisch School of the Art en 2019. Ha dirigido documentales como Mujeres que sueñan un país, que fue premio Courage Film Festival de Berlín, en Matadero, ganadora mejor documental en el Festival de Málaga y Sacramento Underground Film Festival, y Sueños al Pairo, premier en Bafisi. También ha trabajado como productor y editor en varias películas cubanas, además de impartir talleres de cine audiovisual, creador de Palenque Films, productor especializado en el audiovisual independiente, autorreferencial y contracultural. Actualmente realiza asesorías de guión, montaje y dirección a proyectos que propongan visiones arriesgadas, irreverentes y transformadoras del estatus social imperante. Fernando, a mí me gustaría empezar, o sea, en, en esta biografía se puede ver que lo que más te interesa o lo que más has producido son documentales. Sin embargo, yo que conozco tu obra casi íntegramente, noto que a pesar de que describes e intentas indagar sobre realidades que son muy duras y lo haces con mucho rigor, también tienen un componente muy poético, incluso lírico. Eh, ¿Cómo es que cómo tú estableces esta, sin desequilibrarte, digamos, diferencia entre la ficción y la no ficción? Bueno, eso ha sido un progreso y un aprendizaje en mi carrera. ¿Se me oye bien? Cualquier cosa me dice. Yo estudié en la academia, por supuesto, todo se cataloga hasta el más mínimo detalle y das clases de documental, das clases de ficción y todo eso. Y fue un aprendizaje, yo diría que tanto artístico, incluso técnico y también personal, llegar a la conclusión de que todo es ficción. O sea, no existe, para mí no existe tal cosa como el documental, sencillamente, o sea, o lo que se cataloga como documental. Sencillamente es una ficción utilizando a no actores o utilizando otro tipo de recursos de la alta gama de lenguaje que tiene el cine. Entonces, luego del 2018, que fue mi tesis, que casualmente profundicé, o sea, me interesaba y profundicé mucho en este tema. Yo he tratado mis documentales, no todos, porque también he hecho varios trabajos por encargo, pero los más autorales, o los autorales, bueno, los más, porque todos de alguna forma han sido autorales, yo los he tratado como ficciones. Eh, y por eso quizás también ves ese recurso poético y lírico, porque al final todo es manipulación, la realidad completamente es manipulada y está manipulada desde el mismo punto en que tú la consumes solo con tu visión. Entonces la cámara es otro elemento más de esa manipulación y al ponerme yo, que me parece que es lo más importante que como director puedo hacer, al ponerme yo bien implícito un poco esa poética que es parte de mí, parte de mi lenguaje como artista. Sí, al final la edición es lo que hace que sea más o menos ficcional, como aquellos documentales antropológicos que simplemente se ponía la cámara frente a la escena y casi no había edición. Pero bueno, en el caso tuyo hay un tremendo trabajo de edición, incluso usas varios recursos, animación, eh, no sé, como también poesía dentro de narrativas que pueden ser muy, digamos, conversacionales. Cuéntame un poco de estos recursos y cómo es que qué recursos decides usar
¿Por qué los decides usar? ¿Cuáles son los que te parecen, te gustan más o te sientes más confiado para usar? Bueno, como un poco mencionaste, he hecho bastantes cosas y tengo una mm, variedad también dentro de lo que he hecho, ¿no? Y también por esto, porque he hecho películas por encargo. Yo, siguiendo la línea de lo que mencionas, o sea, me centraría más en el matadero y en las desdichas de un hombre, que es esta tesis que yo mencioné antes, mi tesis de grado, que es donde más yo me permití, cosa que normalmente la gente no hace en su tesis de grado. Yo soy un poco, como dice mi productora, irreverente, y yo no dije que iba a hacer una cosa e hice otra cosa, no le enseñé a nadie mi trabajo, y el día de la discusión lo presenté y todo el mundo se quedó así como en enterarse de que iba, ¿no? Mi tutor, todo el mundo. Entonces, en esto sí me he permitido como total libertad y total experimentación. Y de hecho, en la tesis yo me puse un cartel delante y puse haz lo que sientas, ¿no? Y fue como la meta, la línea que seguí, y en el matadero fue como la segunda parte de esa película, de alguna manera. Y por eso, si sentía que en esta escena o que en tal escena llevaba una poesía o un plano estático en el que no pasara nada, o un plano de seguimiento, o también usé mucho doble exposición, porque fue una época de mi vida en que estaba muy perdido, eh, en muchos sentidos, y dejé un poco que la película me hablara. Y realmente esa fue una experiencia cambiante que después apliqué en el matadero, y para mí fue como llegar a un clímax, a una cúspide en una búsqueda, en una investigación que llevaba no mucho tiempo, pero bueno, 2 o 3 años haciendo, y bueno, ahí están un poco los resultados. La película ha gustado, ha funcionado, y no se ha movido más. Bueno, no se ha movido más porque no tiene productora, yo soy el productor, y odio distribuir cine, o sea, es una cosa que no me es placentera. Sí, en la biografía no se menciona mucho, pero yo sé que también has impartido talleres. Por ejemplo, yo conozco un taller que hiciste en Berlín sobre archivos. Hicimos. Eh, sí, bueno, estaba por ahí. Bueno, yo no hice el taller, yo solamente estaba como en la curaduría más grande del evento. Pero bueno, quería que me hablaras de esto, en qué consiste los talleres que realizas, y, y bueno, si solo es de archivo o haces otros trabajos con los talleristas. eh, Sí, ese taller fue súper importante, de verdad que sí, te agradezco ahora. Bueno, creo que ya, no sé, si no lo había hecho, te lo vuelvo te agradezco por primera vez, o te reitero las gracias por la posibilidad y la oportunidad de hacer ese enlace con la HKB de Berlín, porque de alguna manera como mismo, vuelvo a mi tesis porque, bueno, mm, ahora la refresqué en mi mente, y ahora regresa. Me permitió estructurar, estudiar y poner una metodología a un proceso que yo llevaba haciendo empíricamente. Ese taller nos permitió también hacer lo mismo, José Luis y a mí, que veníamos trabajando mucho tiempo con la primera persona, con el sinoto referencial, el archivo, y la posibilidad de impartir un taller nos hizo como, bueno, vamos a estructurar esto, vamos a hacer una metodología, vamos a hacer una presentación, y vamos a darle un orden a todas estas ideas y a estos tiempos de investigación. Y fue súper importante el taller. Parte de lo que un poco mencionabas antes, que yo uso mucho y que soy fanático a usar en mis películas, es el archivo. Creo que, creo que en casi todos mis documentales he partido del archivo, ya sea propio o no propio, o personal de otros personajes, o público. Y en la HKB precisamente nos dirigimos a eso. Fue como, no recuerdo ahora mismo el statement que pusimos en la presentación, pero era algo como el choque o el enfrentamiento desde el individuo, de la posición y la narración personal, hacia la narración o la narrativa pública, oficial, de un statement, de un gobierno. En el caso, nos centramos mucho, como estábamos en Cuba, y bueno, venimos también de hacer cine en Cuba, de la sociedad totalitarista, ¿no?
y cómo en algunos casos, y fue un poco lo que trabajamos en el taller y hemos trabajado también en nuestra obra hasta ese punto, específicamente en Documentación of Pyro, cómo la articulación y la presentación del archivo personal es en sí solo un hecho antigubernamental, o sea, un hecho de protesta política y protesta pública. Me refiero incluso a filmar un cumpleaños en tu caso, ¿no? Ese tipo de cosas. En que tú ves con una cámara Handycam, que también solo la misma cámara ya te está diciendo el estatus o la procedencia o te está contando del hecho. Tú ves cómo se visten las personas, cómo viven, qué es lo que hay en ese cumpleaños, cómo son las dinámicas sociales, en contraparte con lo que te puede hacer un reportaje de la televisión nacional o la prensa, ¿va? Y es un contraste que nosotros estamos explorando en ese momento y que nos sentimos muy bien profundizándolo en ese taller del HKB. Sí, pensemos que estas declaraciones que estás haciendo hace, no sé si 50 años era imposible porque no estaba tan democratizado los dispositivos para registrar la vida cotidiana o la propia vida o desde el ángulo que uno quería hacerlo. O sea, esta autorreferencialidad es algo que se ha democratizado en el último 50 años, 60, 70 años. Y, y bueno, también como en la academia tenemos otros talleres sobre estas identidades transmediales y autorreferenciales. Pero la otra cosa interesante sobre esos talleres que también comentamos en su momento era que o sea, no estaban dirigidos solamente a cineastas o personas entrenadas con dispositivos para registrar de manera audiovisual, sino era cualquier tipo de persona. De hecho, estuvimos hablando que en los talleres participaron doctores en ciencias, otros cineastas, otros artistas de otras disciplinas, o sea, como que el taller le implica una transversalidad o como ahora se gusta decir, como una transdisciplinariedad, y es más bien un entrenamiento en cuanto a un concepto, cómo llevarlo a una operatividad. O sea, es esto, los talleres están dirigidos solo a especialistas o cualquier persona puede eh, pedir o necesitar o acercarse a este tipo de asesorías para hacer su propio documental o registro audiovisual, o no sé qué manera más amplia habrá de llamarle a estos productos que salen. Sí, eso es otra de las cosas que también me fascinan, me gustan y he abordado en mi trabajo. Y creo que la primera vez fue ahí en la HKB. Luego yo he impartido, pero un poco más dentro del ámbito periodístico, otros dos talleres, dos o tres talleres acá ya en España, pero sí más centrados en la política y en la realización audiovisual más periodística, pero bueno, al final son también para personas que no dominan como tal el lenguaje audiovisual. Pero yo ahora cuando compartí la entrevista, no sé si lo llegaste a ver, yo puse como que todos tenemos el derecho e incluso, mi opinión, el deber de contar nuestra verdad. Y ya sea si tú quieres cantarla, bailarla, eh, escribir tu verdad, y puse, pero si lo que te interesa es contarla en imágenes, en este caso en imágenes en movimiento, bueno, puedes acercarte a Radioteca, a estos talleres, ¿no? que estamos dando y a estos tutores que están presentando. Y parte por ahí lo que yo creo y siento que es el arte, o sea, la necesidad de expresión humana, o sea, es inherente al ser humano, todo el tiempo estamos contando historias. Tú ahora mismo estás en tu trabajo, en tu casa, o llegas al trabajo a tu casa y te comunicas a través de historias. Le dices a las personas, no, tomé el bus, me subí, había una chica que no me daba el asiento, ¿sabes? Ya estás contando una historia con un personaje, una introducción, un desarrollo y un final. O sea, es inherente. Desde que existe el lenguaje, las personas se comunican incluso con esa estructura sin ser conscientes de esa estructura. Y casualmente el año pasado, pasado antes pasado y ahora la fecha no, tuve la posibilidad de acompañar dos procesos creativos de dos mujeres. En este caso, una era escritora y la otra era fotógrafa, ninguna de las dos cineasta.
y hicimos sus películas. Yo en una era productor, editor y muchas más cosas, y en la otra fungí como editor, pero al no tener tampoco ella la experiencia, también fungí como otras cosas, colorista, etcétera. Y este proceso es como que me fascina. En uno de los dos casos eran con archivo y, y es parte de lo que yo además siempre he creído y he tratado de hacer y lo hicimos, lo he hecho en estos talleres, este que mencionas del HKB, en la que creo que nadie era cineasta, eran artistas plásticos, performers, y en estos otros que he hecho también, y ahora con estas dos películas creo que fue también colofón como que de este camino que había estado transitando, de cómo cualquier persona que primero que sienta la necesidad, la pasión, crea que el cine, el audiovisual, es un medio donde se siente realizado al expresarse, es capaz de hacer una película. Incluso yo no diría que capaz, yo diría que son necesarias esas películas, extremadamente necesarias para contrarrestar las narrativas que tenemos hoy en todos lados, el monopolio narrativo que tenemos hoy de las élites sociales, de industria y toda esa historia. Sí, otro de los mitos que hay que romper es que necesitas un dispositivo muy especializado o un entrenamiento visual bueno. No sé, en uno de los casos, estos documentales que trabajaste, no sé si fue el de Catherine, que el archivo tampoco era un registro demasiado bueno, o sea que también tuviste que trabajar un montón en la reconstrucción propiamente del archivo para llevarlo a una especie de calidad que fuera sirviera para un festival. Porque, bueno, si bien no necesitas ser especialista, sí que hay como leyes que hay, o requisitos que hay que cumplir para que un material audiovisual tenga mayor alcance o distribución. ¿Cuál tú dirías que son estos requisitos? O sea, ¿cuáles tú dirías que Tú son esos hablas de requisitos? Catherine y ahora hablando también me acuerdo, me recordé que hice antes de eso un documental de Juliette P., no sé si lo llegaste a ver, existe, Resistencia de la tumba en Cuba, que Juliette también es como muy, fue muy placentero ese proceso porque Juliette es un artista plástico, un grafitero, que ha estado preso en Cuba, bueno, tiene toda una historia compleja con su arte. Y Juliet en algún momento de estos en que no le permitieron expresarse en las calles, porque como la seguridad del Estado iba frecuentemente a su casa y le prohibió de alguna manera, le dijeron, ahora mismo estamos muy pendientes de ti. Juliet cogió una cámara y empezó a filmar a todos sus grafiteros amigos, ¿no? Y él tenía todo ese material y no sabía qué hacer con ese material. Y casualmente, bueno, nos conocemos, comenzamos a trabajar juntos y yo también recibo ese material y digo, bueno, aquí por supuesto, tú no veías la película porque eh, no te es natural este lenguaje, este medio, pero bueno, yo aquí la estoy viendo. Vamos a hacer esto, vamos a filmar esto, vamos a ordenar esto así y vamos a tener la película. Entonces, con los tres casos, ahora que sumo al de Juliet con esta de Yari, que fue una película que produje el año pasado y que estoy distribuyendo ahora, cosa que se me da muy mal y por desgracia no he tenido todavía la premiere en festivales, una película hermosa que se llama La culpa fue de la salamandra. Fueron las tres filmadas con cámaras mm, de $300, cámaras muy malas, con sonidos, yo diría que ninguna de las tres tenía sonido. Y el trabajo ahí, en ese caso, lo más difícil de hecho es hacer el sonido para que tenga estos estándares. Porque sí, hay muchos las plataformas de streaming ya directamente o sea, ni siquiera te miran. Es como, si no entras por esta serie, hay unos requerimientos, si no entras por esto, no cumples uno de estos, ya no eres streamable. O sea, ya no eres, no te van a transmitir. Y hay muchos festivales que también no tienen los requerimientos, pero tú sabes que ven el primer minuto de la película y si ya no entras, tampoco no van a ver tu película completa porque envían cientos de miles de películas para ser valoradas por un jurado o primero un comité de selección que no es muy grande y que muchas veces también está compuesto por estudiantes o por mm, colaboradores, por personas que a veces ni están cobrando por ese trabajo y no se toman el tiempo de ver todas las películas. Pero sí hay otros festivales más específicos, sobre todo documental. El documental sí es mucho más abierto a estos requerimientos que te estaba mencionando.
Antes me refería quizás más a la ficción o quizás a algunos tipos de documentales muy específicos eh, sobre temas más trending. O sea, si vas a hacer un documental sobre paisajes, comida, cosas, no sé, de las que se pone en Netflix, sí debe tener estos requisitos, ¿no? Estos requerimientos técnicos. Pero la mayoría de los festivales de cine, sí, de cine documental, de cine experimental, de cine independiente, pasan por alto estos detalles porque entienden que además lo que están centrados ellos y lo que están buscando es esto precisamente, más una voz autoral que una producción de miles de dólares con los equipamientos que eso conlleva. Entonces, yo he visto a cualquiera, ya se han hecho películas en la industria con teléfonos y cada vez los teléfonos son mejores incluso que con las cámaras de cine. Hoy día es súper barato tener equipamiento de primera calidad para hacer una película y eso ni siquiera es lo más importante. Sí, que la asesoría viene en muchos momentos, viene en el momento de la selección del material, luego la reconstrucción, luego qué historia quieres contar, luego dónde la quieres posicionar. O sea, hay mucho que trabajar. ¿Y cuánto suelen demorar estos procesos? Eso sí es relativo, eso mm, es una pregunta que cada película tiene su tiempo. Eh, yo personalmente prefiero los tiempos cortos. O sea, yo esta tesis mía, que vuelvo mm, con desgracia, bueno, me veo en la necesidad de regresar, fue producto de que yo estaba haciendo Sueños a Pyro, la película que mencionamos antes con José Luis, y ya estaba aprobada para que fuera mi tesis, todo estaba bien, y de pronto viene un cambio en la dirección de la universidad. Como sucede en Cuba, ningún cambio para bien, sino que fue todo lo contrario, fue mucho más retrógrado, mucho más cuadrado, y este cambio produjo que censurara mi tesis. Entonces yo en 2 meses en 2 meses antes de graduado, me vi sin tesis, sin proyecto, sin nada, teniendo que hacerlo todo de cero, y decidí hacer esta película. Y fue uno de los procesos, como ya te había dicho, que más he disfrutado, y fueron 2 meses. Yo creo que es la película más corta y que no sé cuántas películas se pueden ver, cuánta gente ha hecho películas en tan corto tiempo, ¿no? Y yo especialmente disfruto de esos procesos cortos porque uno cambia, el contexto cambia, la historia cambia, y si además uso ese lema que te decía, haz lo que sientas, evidentemente estoy tomando como una fotografía de mi sentir en ese momento. Y eso para mí es muy importante. O sea, ahora mismo yo puedo ver esas películas en retrospectiva y conectar con la persona que fui cuando las hice. No es lo mismo que la mayoría de los procesos cinematográficos que yo escribo el guión ahora, me he hecho 5 años para buscar el presupuesto, después me he hecho 2 años para filmar la película, y en 7 años, cuando estoy haciendo esa película, finalmente, ya yo no soy esa persona que lo escribió. Todo ha cambiado y por eso tuve esa desconexión a veces en la película y tú dices, bueno, un guión maravilloso, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué se perdió? O sea, ¿qué es lo que no está funcionando? Y yo personalmente creo que es eso, que el arte es efímero, los sentimientos son efímeros, las emociones, y si tú te pones muy mental con ellas, que es la otra parte que pasa, se pierde esa esencia, o por lo menos se diluye en estructuras, narrativas, fotografía, preciosista y los etcétera, que se adolece, te lo digo así completamente, que se adolece la industria cinematográfica actual. Sí, sobre todo en estos procesos de cine autorreferencial y contracultural, donde el tiempo es apremiante porque los recursos son extremadamente limitados. O sea, generalmente suelen ser una o dos personas o recursos propios que se alejan al concepto industrial que tenemos de cine. Eh, o sea, ahora quería preguntarte también específicamente sobre esto. Quería preguntarte sobre Palenque Films, que o sea, dice que es una productora especializada en el audiovisual independiente, autorreferencial y contracultural.
así te desafiaría a que desarrolles un poco esto, que entiendes por audiovisual independiente, autorreferencial y contracultural. Bueno, contracultural es es una palabra que me parecía muy bonita para no ponerla. Autorreferencial es un poco lo que he trabajado casi toda mi obra, siendo yo un protagonista deliberadamente, porque al final todos los directores están en sus películas. Si no están, bueno, ya eso sí, extremadamente grave, ¿no? Pero lo que más a mí me entristece a veces es cuando el director está, pero no quiere estar, o está, pero no quiere pasar desapercibido, ¿no? Entonces, como, entonces, ¿quién está contando la película? ¿Quién me la está narrando, ¿no? Un productor que la está pagando, un actor que quiere ser el protagonista y salir bonito, no sé. Entonces, yo siempre trato de que esté mi voz de alguna manera. En estas películas, por ejemplo, que creo que has podido ver, que he hecho cine por encargo, ya es más difícil, porque, bueno, se te está pidiendo un trabajo con determinados requisitos, pero aún así creo que estaba presente, no sé. Tendría que también tener una visión externa, ¿no? Sobre todo en Mujeres que enseñan a un país, que también es otra película que es válida mencionar con este tema del tiempo. O sea, tú lo viviste un poco también. Estábamos viviendo una situación en Cuba muy convulsa. Yo estaba ávido desde que estaba viviendo en primera persona. Yo era partícipe también de esa situación. Ávido por filmar, por hacer algo, pero realmente sin un presupuesto, sin tiempo, con otras cosas. Uno siempre va postergando estas cosas, ¿no? Postergando por desgracia, ¿no? El cine que no te tienes que comer, tienes que trabajar y comer. Y cuando se presentó la oportunidad, ya habían pasado unos meses de todos estos hechos que narra la película, después todo el proceso de producción que fue bastante caótico, y entonces la película cuenta, una película que yo hice muy rápido, porque como estaba también siendo protagonista, la parte que me tocó la hice lo más rápido posible, pero ya la parte que le tocaba a terceros, que no dependía de mí, se ralentizó un poco. Entonces la película sale como un año, creo que un año y unos meses, ¿no? Después del 11 de julio, que fue como el último detonante, ¿no? De los hechos que cuenta. Y precisamente ya y siento que capta la esencia y la sensación de ese momento que se vivió, ya el contexto cuando sale la película, e incluso el contexto ahora de Cuba es diferente, ¿no? Ha cambiado. Yo no sé ahora mismo esa película cuánto le puede hablar a la gente, cuánto le puede contar de la Cuba de hoy. Quizás, o sea, siento que sí lo hace de la Cuba del 2021, pero ya en este tiempo ha pasado unos años y en Cuba, a pesar de que no pasa nada de que parece que no pasa nada y que está estática en el tiempo, sí cambian las narrativas y los puntos de vista. Y de contar esta película, porque fue una película por encargo, pero que yo siento que también está mi voz de alguna manera. O sea, esta misma decisión que yo tomé de que fueran tres chicas protagonistas, de hablar de esa perspectiva de estas tres mujeres, eh, de también yo filmar y grabar algunas de las escenas, eh, como que también está un poco mi presencia, ¿no? También en el montaje, del archivo. Yo lo intenté, ¿no? Ahora ya queda por otro saber decir si estoy o no lo suficiente. Creo que respondí la pregunta o me perdí un poco. Sí, bueno, esto es una interpretación de la pregunta. Y finalmente me gustaría entonces abordar este tema de las asesorías, específicamente estas que estás proponiendo para Radiodeca. Eh, o sea, cómo se te puede contactar y qué específicamente ofreces en estas asesorías. Sí, la Radioteca tiene, o sea, bueno, todo el proceso para conectar a los tutores con los posibles eh, participantes, los posibles eh, consumidores de las tutorías. Y yo
Eh, si bien puedo hacer una amplia gama de servicios, por ponerlo así mal, una palabra que... Porque también he trabajado cosas que no están en la biografía, porque me corta, el guión de ficción es una de las cosas que me fascina, me gustaba mucho. Tengo dos largos de ficción escritos que incluso han ganado, como proyectos de guión, han ganado premios. Pero lo que más me gustaría, lo que más he disfrutado es acompañar estos procesos de encontrar un archivo. O sea, el documental de la Copa de la Salamandra fue un poco así. O sea, fue un proceso que yo amé, amé todo el tiempo porque yo conocí a esta chica que, bueno, nos conocimos, nos hicimos amigos y ella un día, si no recuerdo ahora cómo, me dijo, mira, tengo este material que filmé en casa de mi familia, en el campo, tal, tal, tal. Y cuando veo el material fue como, wow, ¿qué vas a hacer con eso? Fue como, no sé, quiero armar un corto, armar, no sé, ni qué me dijo en ese momento, algún día yo dije, no, no, yo te voy a producir una película, ¿sabes? Eso está súper bueno. Entonces a mí el trabajo con el archivo y el trabajo con la primera persona son dos cosas que me fascinan, es lo que yo he hecho y es lo es lo que me encanta, encontrar un archivo así como virgen de alguna manera o, o que dé pie a eso, a construir muchas historias con él y este caso, por ejemplo, fue un reto enorme porque ella tenía 25 horas de material grabado para hacer un corto, 18 horas de material, perdón, 18 horas de material grabado para hacer un corto de 25 minutos. Eso fue como una curaduría y de todas las posibles historias que se podían contar ahí, escoger la que más eh, nos hiciera sentir bien a los dos y conectar con lo que ella quería decir y con lo que a nivel de imágenes también se podía decir de la manera más bella posible. Y bueno, el tema del documental, el tema de la edición es algo que he hecho muchísimo. Creo que lo que más he hecho es editar también para terceros. Y el guión, la edición. Y bueno, ya el tema de la edición es como mm, compartir mi experiencia, ¿no? Porque cada cual es en sí un director en potencia, ¿no? Pero todos somos directores un poco de nuestras películas. O sea, lo somos. Solo sencillamente que esto es lo que tú quieres decir, esto es lo que tú quieres contar. Bueno, estas son las herramientas que yo pongo a tu disposición para que lo hagas. Tú decides, escoges, es como la que más se ajuste a tu película. Bueno, a mí me parece que o sea, con tres documentales tienes premios muy, muy importantes, que eso dice mucho sobre o sea, todo lo que pones en tus películas y el gran talento que tienes. Bueno, yo particularmente soy admiradora de tus películas. Y bueno, ahora sí abriría los micrófonos para que em, hagan preguntas. No sé si Mabel o Román. Una última. Sí, sí. No, porque comenzamos hablando de la ficción y el documental y yo también, o sea, quiero compartir mi proceso. Yo empecé como todo, ¿no? Pero creo que la mayoría, por lo menos en mi experiencia, mis compañeros, mi escuela, los jóvenes cineastas todos quieren hacer ficción, ¿no? Y yo también estaba en ese barco de ayer. Yo nunca imaginé que iba a ser documental. O sea, nunca, cuando quería hacer cine, nunca pensé en documental como una posibilidad. Y de hecho hice mis dos primeras obras, fueron ficciones. Pero fueron ficciones hechas en Cuba con tanto dolor, agotamiento y estrés que me llevaron al límite, cada una de ellas de una forma diferente, que yo realmente decidí que no iba a hacer más ficción porque en las condiciones en que se hace ficción en Cuba, yo no quería hacerme pasar por eso, ¿no? Una vez más. Y bueno, de ahí hago mi giro al documental y ahora eh, nuevamente he hecho las paces, creo, he estado haciendo las paces con la ficción y filmamos un corto, Evelyn, que también es parte de Palenque Films, está aquí presente. Evelyn y yo filmamos un corto de ficción a principios de agosto y entonces como de nuevo he regresado a la ficción y es un corto que estamos ahora en proceso de postproducción y que espero se pueda ver pronto.
Sí, Evelyn que también tiene experiencia como actriz y también trabajando en procesos que pueden ser contraculturales como el teatro programático, el teatro cine, el cine teatro, o sea, haciendo esta experimentación también, que tiene un trabajo artístico muy experimental. Entonces, yo imagino que sea muy interesante lo que va a salir de ahí. Es todo lo correcto. No sabríamos ni cómo, no lo hemos terminado, bueno, no hemos puesto prisa a terminarlo porque lo podemos terminar ahora, mañana mismo y no sabemos qué hacer con él porque no entra dentro de ninguna de las categorías existentes de película. O Sí, sea, pero no eso es ni hará que siquiera experimental, no, es como, lo experimental se queda corto, yo creo, con lo que hicimos. es posible, ¿no? Seguramente el espectador tendrá que estar muy activo para unir los pedazos y también hacer su película mientras está pasando la propuesta audiovisual. Vamos a ver Eh, qué sale ahí. Creo que Evelyn tiene una pregunta. Sí, yo quería preguntar, porque estuvimos hablando, bueno, Fernando y tú, Juliana, estuvieron hablando mucho de la forma, de los recursos y del tema del documental ficción, pero como que me interesa saber o que nos cuentes con respecto al contenido, o sea, al tipo de voz que te gustaría apoyar en estos proyectos. ¿Qué tipo de películas a nivel de narrativa o de lenguaje, visión del mundo te gustaría? Sí, creo que ahí también aprovecho y respondo un poco a la pregunta que dejé en el aire de lo contracultural, ¿no? Y de Sí. lo irreverente, ¿no? Eso sí es lo que también me llama la atención y es lo que apoyo completamente. O sea, me parece que hay demasiadas personas del otro lado de la balanza, demasiadas personas haciendo mal cine, demasiadas personas vendiendo su alma, haciendo contratos con el diablo por un poco de dinero para hacer películas que no ayudan a nadie, que no hacen sentir bien a nadie, que son vacías, cascarones que solo nos meten más en este mundo de violencia, de miedo, de terror, de entretenimiento banal. Todo eso es como eh, demasiado ya. O sea, yo creo que ni por millones yo ahora haría una película de ese tipo. Y todos los proyectos que traten esto mismo de como hablar desde el individuo, hablar desde la sinceridad del individuo, que es otra de las cosas que yo he abordado en mi cine, a más no poder, porque es un proceso que nunca termina. Tú mismo puedes creer que llegaste a un nivel de sinceridad, incluso que estás siendo sincero con lo que estás haciendo y te das cuenta después que no, que a la sinceridad no se llega diciendo, bueno, yo creo que esto es así, o a la sinceridad se llega haciendo un trabajo bien profundo, mm, fuerte, doloroso incluso, como ha sido mi proceso. No sé si hay un teléfono ahí que no sé si es mi mamá porque yo la había invitado y hay un teléfono que no tiene nombre, pero bueno, que yo he llegado a esos niveles incluso, o sea, no solo a firmarme a mí, sino a firmar a mi familia, a firmar a mis amigos y en búsqueda también de esa sinceridad, ¿no? De escarbar ahí y de llegar a la esencia de los individuos que están completamente tapados como capas de una cebolla con todo este otro cine que te llena la cabeza y te llena la vida, por desgracia, porque tú estás consumiendo de capas y de personalidades y de cosas falsas que te vas montando. Entonces, al final, si te duermes un poco, como creo que está la mayoría de la sociedad dormida, crees que eres una cosa que no eres, o crees que la vida es una cosa que no es, o que todas estas cosas que son difíciles de desentrañar por todo el consumismo constante que hay de todo, ¿no? No hablo solo de ir a comprar cosas. Y este trabajo me gusta, o sea, me interesa mucho. En el caso de La culpa fue de la salamandra, también hicimos ese trabajo porque cuenta la historia de esta chica que es Yari, que va en la pandemia al pueblo de su familia, de sus abuelos, y filma ahí cosas desde otra. O sea, ya ella filma el pasado que ella dejó, pero desde quién es ella ahora. Entonces, como eso te refleja, te espejea muchas cosas. O sea, ella está viviendo en La Habana, vuelve ahí a una comunidad en el medio del Escambray, en el medio de la nada, donde parece que el tiempo no ha pasado, donde siguen
viviendo como ella los dejó cuando niña. Entonces eso te refleja muchas cosas de ti, te espejea muchas cosas y tienes que hacer necesariamente un ejercicio de sinceridad y de conectar con tu familia, con muchas cosas que se han quedado ahí, con llagas que se han quedado abiertas, conversaciones que no se han tenido. Eh, y a ese ejercicio, por ejemplo, ese tipo de ejercicios de sinceridad son los que a mí me resuenan mucho, ¿no? Y además es como, yo lo veo como un oasis, como una bocanada de aire, lo que te decía, ¿sabes? Todo el tiempo estás consumiendo mentiras, porque son mentiras. O sea, todo el cine, toda la serie, todo, nada de eso es real. Entonces, como cuando yo puedo ver una emoción sincera, cuando yo puedo conectar con algo real, si no es a través de alguien que algún día quiso encender su cámara y abrir su corazón o abrir sí, su corazón a otro ser humano, ¿no? Y exponerse como ser humano con todas sus debilidades, con todos sus defectos y con todas sus, eh, ¿cuál es la palabra? Con todas sus paranoias. Yo ahí en ese statement de visiones transformadoras del estado imperante también veo como una dimensión de cine, terapia, cine, magia, cine, verme a mí mismo, o sea, tiene que ver mucho con resolver también conflictos o sea, justamente resolución, ¿no? De terminar procesos a partir de archivos, tomar decisiones. A mí me parece que esto tiene un gran peso en lo que estás diciendo, que no va tanto de la representación ni de la crítica a una representación hegemónica, sino más bien de la conciliación con la representación propia o colectiva, pero a partir de lo propio, de sí mismo. Sí, un poco por ahí ha sido mi camino con este cine, pero siento que ahora mismo, incluso con esta película que filmamos Evelyn y yo, ya he dado el paso y he un poco superado ese lugar donde estaba, ¿no? Sí, bueno, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta sobre formas, operatividad, contenido, terapias, asesoría? eh, la personalidad de Fernando. O sea, quiero advertir que es muy raro que Fernando dé entrevistas y se ponga a disposición de un público, porque, bueno, eres genial en su arte, pero bastante discreto. eh, No, pero estoy haciendo también ese trabajo. de exposición. Sí. Eh, no sé si Augusto, que siempre nos tiene una pregunta. No, yo solo dejaría, hay personas ahí muy interesadas y dejaría el tiempo para ellos. Lo he dejado a propósito. Espero que alguien, no digo que yo no esté interesado, pero más cercanos a la conversación. Y le estaba dejando el tiempo a ellos. Yo sí Bueno, tengo una pregunta. adelante. Eh, Sobre todo saber dónde podemos ver alguna o todas de las películas. Son Bueno, buenísimas, tengo que decir. Así que es muy importante esta pregunta. pues sí, buena, buena pregunta. Casualmente, hace un tiempo estaba como aburrido un poco y yo soy muy regado y muy desorganizado con mis cosas. De hecho, he perdido algunos de mis materiales y me puse, ahora que tengo internet, y me abrí un canal de YouTube y subí la mayoría de mis cosas. Entonces, lo voy a compartir aquí en el chat, si me da un segundito. Pero el matadero no está. Sí, ahí no están todas mis películas, pero no están las últimas que estoy moviendo ahora en el festival porque no pueden estar en públicas si se están moviendo, ¿no? Bueno, al límite están también los trailers y se pueden ver los fragmentos. Pero la mayoría sí están ahí. Te apartaría de las importantes, diría que son los Pyro y el Matadero, y bueno, esta última de La culpa fue de la salamandra. Y, pero hay muchas otras ahí, incluso cortos que yo hice y nunca he promocionado, nunca he proyectado en ningún sitio, nada, están ahí, se pueden encontrar. ¿El YouTube es Palenque Films o es Ojalá que sí. Sí, lo puse ahora, creo que lo estoy poniendo ahora aquí en el chat.
Sí, me puse a echarle los Palenque Films. Sí, después también lo dejamos en la descripción del video. Ahí están todas mis películas censuradas. Lo cual es curioso porque ya también no creo que, o sea, el poco alcance que tiene es tan intenso que la censuran, pero tampoco es que se ha podido distribuir muchísimo. No, es que nadie sabe distribuir cine cubano, es como una cosa que, como tú vendes cine cubano. Ni a la izquierda le interesa, porque entonces no da una narrativa bonita de lo que es la izquierda. A la derecha tampoco, porque no es comercial, no se entiende. Entonces los cineastas cubanos están ahí a la espera, estamos ahí a la espera de que haya alguna muestra, de que algún festival se acuerde de nosotros, nos ponga, o que algún crítico o algo, como yo creo que pasó también con mi película, entienda tu película, se la digiera al público y bueno, y entonces sucede eso de que es vista, ¿no? Y por eso ahora mismo, por ejemplo, hicimos este corto de ficción donde yo estoy tratando de reinventarme y no ser o dejar de ser solamente un cineasta cubano, sino ser un cineasta que hace cine, que hace arte, sin el apellido de cubano. Creo que más que algo, o sea, que si bien es algo muy positivo y muy bueno, está siendo una limitante porque yo quiero que me consuma el mundo, o sea, yo tengo cosas que decir a todo el mundo, no solo a las personas que están, a los cubanos, a las personas que están interesadas de Cuba, sobre Cuba. Igual yo creo que las películas atrapan esta intimidad y llegan también a la universalidad que pide el arte. No necesitas marcarlo dentro de una realidad nacional. Eh, yo creo que sí se puede entender en cualquier contexto. Eh, Sí, sí, tienes toda la razón, pero los festivales no funcionan así. Ni los agentes de venta, ni la distribuidora, ni nada. O sea, ellos no te preguntan, ellos no les interesa de qué va la película o de qué conmueve o no. A ellos les interesa qué cosa es esto y cómo lo puedo vender. Es tan sencillo como nombrar, catalogar, etiquetar para poder vender. Y el cine cubano ahí entra dentro de un lugar muy poco catalogable, es muy de nicho, entonces es muy difícil, en mi opinión, ¿no? Hasta ahora no sé así ningún cineasta cubano, ninguna película cubana como tal que haya marcado un lugar así en la industria. El último referente que, bueno, tú me, si te suena alguna me dice, pero el último sí que yo tengo entendido es Juan de los Muertos y era una película más española que cubana, entonces como es Fresa y complicado. chocolate fue una. Fresa y chocolate fue hace 15 Ahora, en el años. año justo la que venía a mi mente, sí. Más que 15 años, muchos más. mi teoría de Fresa y ¿Sí? Chocolate, mi teoría sobre Fresa y Chocolate, que para mí es una película muy mala, es que fue justo la caída del campo socialista y fue un acercamiento de los americanos con Cuba. Fue como, bueno, a ver si se cae Cuba, ¿no? También vamos a meter a esta gente en los Oscars, a ver un poco de ruido, a ver si cambiamos un poco el contexto internacional, porque película buena no es. De hecho, bueno, para mí, de las de Titón, eh, es de las más flojitas. Pero eso Sí, también es lo que pasa con los festivales, que no responden a una agenda artística, responden a una agenda del contexto político-social. sí, Fresa y Chocolate es el 93. Y bueno, yo no Sí. diría tanto como una película muy mala, pero bueno, que Hay que en en un periodo tan largo de tiempo haya una sola película que mencionar, eh, dice mucho, ¿no? Sobre la depresión del cine en Cuba. Em, Yo tuve la revisito, porque yo también pensaba eso, de niño nos las ponen en Cuba todo el tiempo y y yo casualmente por X o por Y la vi hace unos pocos años y fue como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Para mí no se sostenía nada ahí, pero bueno, ya se va el tema del encuentro. Es que em, entramos ahí. ¿Vais a acabar ya? ¿Vamos a acabar yo sí, decir o no? Porque entramos en una discusión muy interesante. Porque Sí,
es una discusión muy interesante, pero aquí no va a dar tiempo, ¿no? Que es que, claro, es siempre cuando tú haces una obra, no digo tú, no estoy hablando de Fernando, es para que la gente la vea. Entonces, la discusión interesante es que de alguna forma tiene que tener una parte comercial para que la gente la vea. Quiero decir, que tú puedes hacer no hablo nunca de Fernando, digo tú, puedes hacer una obra de puta madre, pero si es para ti, le falta, porque es la relación justamente lo que hace. Es una discusión de siempre esta, ¿eh? Es decir, el espectador es clave, sobre todo en el cine. No digo que no sea, por ejemplo, tus películas son bastante comerciales y a mí me gustan. Digo en la forma de plantear. Tiene que haber una parte comercial siempre porque el mensaje tiene que llegar, si no es muy deprimente, diría. No, pero también depende de donde esté cada cual. Yo, por desgracia, he hecho cine desde un lugar muy deprimente porque me he sentido así. Pero creo que si tú realmente haces algo para ti, porque yo también he hecho películas que he cerrado los ojos y he dicho, esto es para mí, y casualmente ha sido mi película más promocionada, más vista. O sea, nuestra esencia humana es la misma, todos. O sea, yo creo que si yo cierro mis ojos y hago realmente un acto de sinceridad y de conexión conmigo mismo, eso que va a salir de ahí va a conectar directamente con el núcleo o con la persona que esté en ese lugar. Y es un poco lo que me ha pasado a mí en algunos de mis cines, ¿no? Con Las Desdichas de un Hombre, por ejemplo, que es una película que yo no he movido nada porque, por muchas razones, yo hice eso y es como, yo voy a hacer una película, pero para mí, pero que no quiero que la entienda nadie. Y mucha gente conectó con ella porque al final la esencia de nosotros es la misma. No soy yo ni mejor ni diferente que cualquier otro. Hablamos el lenguaje humano, emocional y sentimiento. Creo que, bueno, por eso Shakespeare es tan universal, porque va a la esencia que tenemos cada uno, ¿no? De nosotros, lo más profundo e interno. Y esto de que para los demás es un debate, sí, que podemos estar aquí viendo, pero yo creo que más es parte también de la narrativa que nos han metido, ¿no? Como que si no entras por estos canales, si no haces concesiones, no estás teniendo al otro en cuenta, ¿no? Y, y bueno, ahí está José Martí diciendo que eh, una frase que dice José Martí, bueno, voy a parafrasear, como que dice que, y Andrés el otro día también lo decía en uno de los de los segmentos que comimos en Latinoamérica, ¿no? Como que hay que ser lo más local posible para lograr ser universal. Sí, o Y sea, eso llevado a la esencia del ser humano, creo que también. yo entiendo lo que dice Augusto, no está en contradicción con lo que tú dices. O sea, el hecho de potenciar un fragmento, potenciar una diversidad, no necesariamente sí ayudaría a que tuviera un mayor alcance y una mejor distribución. O sea, no hay que pelear estos dos formas de civilidad, porque el comercio, de hecho, es una forma de civilidad tanto como lo es la expresión. Entonces, si esta expresión no se amplifica, expande, creo que en cierta manera es una, digamos, censura natural que tiene, una censura medio mecánica, ¿no? De poner menos esfuerzo en que llegue más lejos. Pero aún así, Augusto, las películas de Fernando han llegado bien lejos. O sea, un premio del Festival de Málaga es un wow para No, no, un documental. yo no estaba discutiendo de las películas de Fernando, que yo las he visto dos o tres, me han pasado y eso, a mí me ha gustado. Estaba discutiendo de una forma de plantear las cosas, eh, Pero, que es una claro, discusión continua, sí, ¿eh? que el contexto tiene que ver mucho, o sea, el cine No, cubano tiene que ver mucho con quién es su principal sponsor, que es el gobierno cubano. O sea, el cine no, independiente es un fenómeno en Cuba muy reciente. Digamos que prácticamente tiene la edad de Fernando o menos. O sea, desde que Fernando empezó a hacer películas, serían hace 10 años, Fernando, ¿no? Yo, Entonces, sí. Sí, el cine independiente en Cuba puede tener como 20, 15 años, algo así. 2001, pero no es un problema de Cuba, ¿eh? Sí, es un problema muy local, muy específico Sí, de pero un contexto Cuba cubano. exactamente, es un problema, pero el cine independiente es en todos los lados. Y el Sí, problema del cine sí, es en todas partes, ¿no?
Yo O creo sea, que el quiero decir, problema, lo que estáis narrando ahora es en casi en Francia ha pasado, en Italia ha pasado, Sí, en el el propio cine, Hollywood, cuando sí, bueno, viene otra, pero sobre todo en Europa ha habido muchísimo tipo de crisis. Y una forma de pensar muy parecida, ¿no? Todos los países del este también tenían esta forma de encuentras todavía. sí, yo creo que el Y es problema una no preocupación. viene, perdón, yo creo que el problema no viene de hacer cine que se entienda, que no se entienda, que sea personal o que sea comercial, sino que de la industria y de los festivales y de las plataformas, cómo venden eso. Porque en algún momento es lo mismo que dices, fue un problema que hubo en Hollywood en los años 70 con el cine independiente, en la Nouvelle Vogue, hasta que no logran encontrar un nombrecito con el que meterlo, Nouvelle Vogue, neorrealismo italiano, cine neo-noir americano, hasta que no identifican como un fenómeno y dicen, ah, vale, este es el empaquetado que le vamos a poner a esto y ahora sí lo vamos a vender. Y entonces es lo que pasa con el cine cubano, que no hay un empaquetado porque somos cuatro locos ahí, cada uno intentando hacer lo suyo. Y, y entonces, ¿cómo tú vendes eso? Y no con el cine cubano, con mucho cine independiente, con mucho cine que no hace esas concesiones como, ah, vale, para que tu película la pongan tienes que poner una persecución de coches, un amor imposible, alguien que hace tal cosa, unos tiros, ah, vale. sí. Entonces, Una vez te escuché quejarte de que solo habían 23 tipos de historias posibles. Eso es imposible. Como somos millones de humanos, ¿cómo puede haber Sí, tan pocas pero, historias de contarlo sí, todo? pero sobre eso, por eso toda una filosofía, ¿eh? Es posible. Y no sé si eran 23, yo La- juraría que la- eran menos. es menos, la Eso poética estuve, de Aristóteles, sí. sí, pero sí, ¿quién se sí. quejaba? ¿A gusto yo? Pero por eso digo que ahora el cine este independiente permite volver a un lugar más maníaco, como más terapéutico, más mágico, más no seguido por reglas, sino justamente rompiendo esas reglas, siendo contracultural, experimental. Y esa es la Y libertad que da el cine independiente. tiene una Y da, ventaja además enorme, sí, que es la tecnología. mm, Es mucho más sí, barato. mucho O más se puede hacer mucho más democratizado. barato. Sí, Sí. sí. Bueno, ahora sí, no sé si Ana Margarita quiere decir algo, que ahora la veo que Mi entró mamá ahí. aquí está presente, yo creo por primera vez en una entrevista que me hace. Está muteada, hay que activar el Sí, micrófono. No, pero no queda hablar. está desde Bueno, Cuba, entre está haciendo un saludo ciclones mudo. y conexión, y mala conexión. Sino que lo escriba, si puede escribirlo, y lo Ya, lea. pues por mí no, o sea, Pues no, sí, yo creo que esto es una discusión que puede seguir abierta, que a lo mejor sería interesante hacer un panel entre varios cineastas, ¿no? Sobre este tema de la, la comercialización y la autoridad o la autoría, porque ambos son paradigmas civilizatorios que no se pueden estar divorciando tanto. Eh, y bueno, de nuevo, si no hay más preguntas, te agradezco, Fernando, por llegar hasta aquí. Y bueno, a quienes vean el vídeo Quiero hacer una después, pregunta. hacia adelante. Sí, quisiera hacer una pregunta un poco tonta, pero que aprovecho porque me parece que cuando se encuentra una persona con una visión así de las cosas descomunal, siempre me vuelve esta cuestión que existe mucho en las escuelas de cine, mucho en muchos artes, que es esta frase que se repite que dicen, bueno, hay que conocer las reglas este, para romperlas, ¿no? Y me preguntaba, bueno, ¿cómo trabaja una persona como vos, Fernando, de como en una especie de impulso, de eso que decías del sentimiento, no sé si tiene que ver con el impulso, pero el sentimiento antes que nada, ¿no? Y aprovecho para comentarte, bueno, mi pregunta es esa, ¿qué pensás de eso, de esa frase? Conocer las reglas para romperlas y también aprovecho para comentar que cuando te escuchaba hablar me acordé de muchas cosas que hablaba Godard, ¿no? En varias entrevistas
y que me llama mucho la atención sobre esa lectura del cine como potencia de la imagen, ¿no? Y como un lenguaje independiente casi. Había una frase así muy curiosa que me dejó dando vueltas ahí que decía que él pensaba que el cine, uno de sus finalidades era preguntarse por qué los humanos creemos que somos nosotros los que hablamos de las cosas, y empezar a darnos cuenta, empezar a ver que las cosas en realidad son las que están hablando de nosotros, ¿no? Algo así, no es una parafraseada, pero eh, eso. Eh, lo de las reglas, te comento primero y después decir eso. Eh, yo creo que esa ha sido mi historia de vida de alguna manera. Eh, Viniendo de Cuba, que bueno, que hay varios cubanos saben un poco como que es un país extremadamente regido por reglas y la academia no se sale de eso. Yo intenté, de hecho, es lo que contaba un poco, en mis dos primeras películas seguir lo más posible las reglas, incluso en mi primer documental también, y ya hasta mi tesis, que fue cuando conozco las reglas, ahora voy a romperlas y ver qué se siente, ¿no? Y realmente fue una liberación. Y insto también. Insto a conocer las reglas, eso sí. O sea, me parece que la frase es completamente clara, porque pasa mucho en la escuela y creo que pasa mucho también en la vida, que las personas quieren correr y no han aprendido a gatear. Y vale, es válido, es tu experiencia, vas a descubrir muchas cosas también y vas a crear también desde ese lugar y vas a crear cosas valiosas. Pero en mi experiencia, o sea, lo que a mí me ha funcionado y me ha hecho sentir bien porque además después tienes como las herramientas para poder... eh, yo no creo que haya que defender el cine ni la obra de cada uno, pero si puedes dialogar también, ayudar a tu película desde ese lugar, tienes las herramientas, conoces las herramientas para decir, bueno, yo decidí no hacer esto, o sea, porque sentía que quería hacer esto, pero tenía la posibilidad. Yo tenía, en estas películas que menciono, que son mis películas más autorales y preferidas, yo tenía realmente la posibilidad de filmarlas lo más correctamente posible porque conocía y ya lo había hecho además en otras películas, pero decidí no hacerlo, decidí hacer una película que se viera la artesanía, que se viera los errores, que se viera el craftsman de la película, como yo fui construyendo ahí y esto quedó cojo, pero bueno, es como quedó. A mí me gusta mucho y es un proceso que casi nunca repito nada. Mis películas están hechas la mayoría con primeras tomas, porque es que, bueno, es como yo digo, el universo lo que quiso que lo que saliera fuera eso. Eso está diciendo algo, ¿no? Ahí hay una sincronicidad. Tú, ayer, que en otro momento creo que hemos hablado y creo que también conectas con este tema de la sincronicidad y del universo, o sea, pero prefiero que salga desde un lugar de decisión propia, desde un lugar bueno, soy rebelde y quiero filmar así porque mi corazón me dice que quiero filmar así, sin conocer, ¿no? Sin tener dominado primero la materia de alguna forma, por ponerle un nombre. Y lo de Godard, no, disculpa, es que no se te oía bien y no sé si fue un comentario o fue una pregunta. Fue un comentario totalmente, comentario sin haber visto nada de lo que haces además. Pero me parece curioso porque en realidad como en el sentido de la contracultura hay como discursos muy variados y nada, me fue como si algo que resonó en el cine de Godard y en el escucharte hablar a vos como que de una sobreabundancia de imágenes, que es lo que pasa, ¿no? Hoy con el cine y las series y todo eso, TikTok, qué sé yo. Bueno, justamente llega este señor y yo creo que sus películas son como una especie
de caos, ¿no? Como una especie de abismo que se abrió y que bueno, generó algo que socialmente es como sin precedentes, ¿no? Y que para mí no se parece a, a casi nada. Así que nada, es nomás fue comentar esa frecuencia parecida, ¿no? Sí, sí, definitivamente los franceses para mí llevan la bandera en cuanto a cine y reverencia y son pioneros de muchas cosas. Para mí, aunque no viene a cuento, pero bueno, ya que menciona Godard, para mí el tema de la autorreferencialidad y de la sinceridad, o sea, quien más me abrió los ojos, por ejemplo, fue Agnès Varda. O sea, descubrir a Agnès Varda y, y hacer una inmersión en su obra fue realmente algo revelador y que me habló muchísimo de mí y de mi obra. No sé si, supongo que la conozcas, que has visto cosas de ella, pero bueno, si no, igual te insto o a los presentes que quieran Claro. ver un cine que para mí es referente en cuanto a esto, ¿no? Porque ella, evidentemente, o sea, ella es el ejemplo más claro, yo creo, de que ella conoce sobradamente todas las reglas, todas las herramientas, las ha puesto en práctica, ha hecho películas de ficción que son maravillosas, preciosistas, y después las ha roto, sencillamente porque ella tenía ganas de decir o de contar desde ese lugar, desde donde surge, ¿no? El arte más, entre comillas, naif, podría llamarse. Y, y un poco de eso es lo que yo he querido hacer, he intentado hacer y me he sentido muy identificado y siento que mi arte también habla desde ese lugar. Sí, también esto conecta con las asesorías, también las reglas, la disciplina tienen una función en el arte importante, sobre todo cuando no sabes bien qué hacer. No es algo a desechar del todo. Siempre hay una base, aunque sea que las estés negando, hay una referencia a estas reglas. Porque entonces, ¿cuál sería el punto de que existan personas más experimentadas o más expertas, ¿no? Si no hay como mejores logros que otros. Y Godard tuvo que conocer tuvo no, conocía perfectamente todas las reglas, porque las rompió deliberadamente. Y dijo, bueno, estas son las reglas, ahora voy a ir una por una y las voy a romper para hacer un no cine. Entonces, como la academia, yo estoy a favor de la academia completamente, pero no para quedarse en la academia o para seguir la academia, sino para, vale, es esto, ahora yo voy a hacer lo que yo sienta. Si hay cosas que siento que están en sintonía con la academia, vale, bien. Si hay cosas que no, más bien todavía. Pero bueno, y esto eh, tiene que ver con las visiones y decisiones arriesgadas que hablas también en tu statement. Aunque bueno, a favor de la academia tengo que decir que originariamente la academia era una conversación, no era un montón de reglas y un montón de referentes y un montón de autoridades, un gran ejército de autoridades detrás diciéndote sí, vas por buen camino. Era simplemente conversar mientras paseaba. Era un tiempo de ocio dedicado al diálogo. Eh, que eso lo tiene la academia aún. O sea, me parece que la mayor ganancia que tiene estudiar en una academia de cine son esos momentos en los que estás yendo o fuera tomándote un café con otros estudiantes y ahí es donde se crea y se genera pensamiento y nuevas formas de digerir lo que te enseñaron, ¿no? Y ahí, de hecho, ahí nacieron algunas de mis películas también, entonces como súper válido. Pues como siempre, de nuevo Fernando, te agradezco. Es imposible cerrar una conversación aquí en la academia y como es imposible, hacemos lo posible, la dejamos abierta. Así que nos dejan en los comentarios preguntas, desafíos. También vamos a dejar en la descripción el enlace del el canal de YouTube de Fernando. Y entonces sí, también podemos dar algunas indicaciones sobre cómo encontrar las películas y cómo acceder a las asesorías de Fernando en Radiodeca. Vamos a poner ahí. Muchas gracias por estar todos ahí, muchas gracias por las preguntas y hasta la próxima conversación. Gracias, Fernando, de nuevo. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Evelyn, a Augusto, a Radio Dedica por el trabajo tan hermoso que hacen.